en los jardines de infantes? O en general, pero en este caso en jardines de infantes. No, Vos, no. Martín, no. ¿Vos, Cristina? Eh, yo creo que, no sé, no estoy por el no definitivo. Yo creo que habría que verlo en el contexto, porque es probable que los padres estén de acuerdo, se pongan de acuerdo, y son niñitos, y tal vez no tienen la mirada que tenemos nosotros, ¿no? Sobre el cuerpo del otro. ¿Marce? Recién en la introducción Martín decía no estoy de acuerdo que se enseñe sexo, no es sexo, es sexualidad, son dos cosas totalmente diferentes. Yo lo que no quiero es que se hable de sexo con mi niño tan pequeño. Pero es que no estamos hablando de sexo, estamos hablando de No sexualidad. importa. No. Estamos hablando de sexualidad. Sí, sí, sí. Creo que los baños mixtos existen en todos lados del mundo. Simplemente eso. ¿Tito? Lo que necesitamos para todas las cosas, sea varón o sea nena, sea baños compartidos, es control. Es control. Bueno, ¿está tu opinión? Confieso mi ignorancia. Creo que tenemos que estudiar mucho, que ni los especialistas se ponen de acuerdo y vale la pena sí profundizar porque es parte de los cambios profundos que se están dando en las sociedades, no solamente en la nuestra, en todo el mundo. Temas de género y creo que sí hay que hacerlo lo más rápido posible porque me parece que equivocarse en esto es peligroso. No tengo exactamente, justamente, porque no O conozco, sea, si yo te pero digo, ¿estás de acuerdo ¿cómo con los puede? baños compartidos de nenas y nenes en los jardines de infantes? Ni. No tengo respuesta, porque quisiera consultarlo con los especialistas que dicen y seguramente con los pocos que he hablado tienen miradas distintas y argumentos distintos y enfrentados. Bueno, vamos a hablar ahora de especialistas. Marta Cerruti es la presidenta de la Asociación de Educadores Sexuales en Argentina. Marta, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Bueno, le quiero preguntar primero, esto de los baños compartidos en los jardines de infantes, de que ya no haya más baños de nenas y nenes, sino un solo baño. ¿Esto es parte de la ESI, de la educación sexual integral? En realidad, esto tiene que ver con las disposiciones de cada institución. Nosotros no, de alguna manera, desde la ESI, digamos, no promovemos ni los baños digamos, mixtos, ni los baños separados. Eso depende de cada institución. La realidad es que en jardín de infantes podrían tranquilamente haber, baños individuales. La verdad que ese es un tema que nosotros creemos personalmente, creo que eso depende de la orientación en ese sentido de cada institución, de cada escuela. A ver, ¿qué es? A ver, pues Martín recién decía, Martín Varela, uno de los integrantes periodistas acá del equipo, yo no estoy de acuerdo que con mi nene de jardín hablen de sexo en la escuela. Marcelo decía, bueno, pero no es sexo, es sexualidad. Y en definitiva nos quedó dando las vueltas, o sea, ¿qué se le enseña a los chicos de 4 años, que es la edad del jardín de infantes, en el marco de la ESI? En realidad no se les habla de relaciones sexuales, porque, a ver, la educación sexual integral no implica solamente la genitalidad o las relaciones sexuales, es mucho más abarcativa. Entonces, lo que se trabaja con niñas, con niños, con niñas de jardín, por ejemplo, es el cuidado del cuerpo. Una de las cosas que nosotros empezamos a trabajar, por ejemplo, con las niñas, con los niños, es el tema de los beneficios del baño, de lavarse los dientes, de manera tal de que las criaturas puedan incorporar el tema del cuidado, fundamentalmente el cuidado del cuerpo. Lo que nosotros trabajamos mucho con las niñas y con los niños es el tema de el respeto por su propio cuerpo, que nadie puede tocar su cuerpo, que nadie puede hacer cosas con ellos que ellos no autoricen, no quieran, que tengan confianza en los adultos que los van a escuchar, obviamente. Siempre hay un adulto que escucha y que sabe escuchar lo que una niña, un niño le puede contar. Esa es una de las cuestiones. Trabajamos con el tema de la no discriminación, trabajamos con el tema de
de los cuerpos, de no discriminar, de no, por ejemplo, me tocó hace un tiempo en un jardín que cargaban a una nena porque era muy gorda, trabajar ese tipo de cuestiones. No se habla de relaciones sexuales, ese es un mito que hay. No se habla de relaciones sexuales, se habla sí de sexualidad. Y la realidad es que la sexualidad está en todos los aspectos de nuestra vida. A ver, ¿cómo es eso? Está ¿Cuál es en la la música, está diferencia en la entre, comida, a ver, está Marta, dice, no sí. se habla de relaciones sexuales, sí se habla de sexualidad. ¿Cuál es la diferencia de sexualidad? O cuál dice que es la sexualidad para un chico de 4 años? La sexualidad tiene que ver precisamente con el afecto, tiene que ver con los juegos, tiene que ver con los roles. Una de las cosas que afortunadamente se está trabajando mucho en los jardines de infantes es el tema de estos mitos que hay juegos para nenas y juegos para varones. Esto también tiene que ver con la sexualidad. A ver, ¿cómo es Los eso? A ver, juegos... yo cuando iba al jardín había un lugar que era como una casita y generalmente iban las nenas, y después había un lugar con bloques y ahí iban los nenes. Claro, los bloques eran para los varones, sí. La casita era para las nenas. Ajá. Nunca me Y cuestioné cuando que eso esté mal jugaban, tampoco. yo tengo hijos ya, sí. Y tengo nietos y nietas, y los varones, por ejemplo, yo me acuerdo que los varones cuando iban a jugar a la casita, que era el rincón de las nenas, se sentaban y las nenas los atendían. Uh-huh. Hoy eso que tiene que ver con la sexualidad, que tiene que ver con los roles de género, está modificándose en los jardines. Esa es una de las cuestiones que también se trabajan en los jardines. Los roles estereotipados, que las nenas y que los nenes tienen las mismas obligaciones, los mismos derechos, que las mujeres y los varones tenemos las mismas obligaciones y los mismos derechos. Esas cuestiones se trabajan en jardín. Me parece que por ahí, Marta, estamos entrando a lo más polémico tal vez, o lo que más genera, que tiene que ver... Creo que nadie va a estar en contra del cuidado del cuerpo, de enseñarle a un niño cuáles son los límites en su... Pero el tema de las cuestiones vinculadas a la identidad de género, a plantear para algunos, o sea, estamos leyendo los mensajes, tiene que existir desde el jardín esa diferenciación de nenas y nenes, y que el jardín no le tiene que dar un mensaje distinto a lo que los padres en la casa le quieren enseñar a ese chico en el tiempo que le quieran enseñar. Eso por ahí me parece que es lo que genera quizás algún tipo de dudas en cómo en la práctica se da. ¿Cómo le enseñan a los chicos el tema de las identidades de género, por ejemplo? En realidad en jardín no se toca mucho el tema de identidad de género. Sí se toma en cuenta el respeto por qué es lo que la niña o el niño percibe de sí mismo, cómo quiere que lo llamen, cómo quiere que la llamen, cómo quiere vestirse, cómo quiere dejarse el cabello. Y eso sí se trabaja fundamentalmente, se debería, no siempre se hace, no, que tengamos claro esto. Cuando digo se hace, en realidad sabemos que no en todos los lugares se hace. Eso se debería trabajar también con los padres. Yo tengo muchos años de experiencia en este tema y en trabajo con los padres. Me recibí de educadora sexual en el año 92, así que fíjense, hace 30 años. Y antes lo que hacía siempre era, antes de entrar a una escuela, pedir una reunión con los padres. Y a los padres se les explica qué es lo que vamos a trabajar, de qué manera vamos a trabajar. Con niños de jardín, con de primaria, con de secundaria, por qué respetamos el idioma de los chicos, a veces, por ejemplo, por qué nosotros vamos a respetar que los chicos digan nombre en algunas partes del cuerpo con palabras soeces, entre comillas, porque a veces no saben el nombre verdadero, no saben el nombre científico. Entonces, y con las niñas y con los niños de jardín, justamente lo que hacemos es explicar esto, que esto es uno de los temas fundamentales que nosotros trabajamos, el respeto. El respeto hacia
hacia la niña o hacia el niño. Y la realidad es que cuando los padres dicen, los padres y las madres dicen algo que nosotros no le enseñamos o le van a enseñar, primero le tenemos que enseñar nosotros, yo lo que digo siempre es que nosotros no le enseñamos a nuestros hijos el teorema de Tales cuando van a primer año, porque generalmente no nos acordamos de eso. Para eso está el profesor de matemáticas o la profesora de matemáticas que se lo explica. Y para el tema de educación sexual integral, tiene que haber gente especializada, tiene que haber gente capacitada, tiene que haber gente con recursos intelectuales para poder brindar educación sexual de manera que no sea iatrogénica para las niñas y para los niños. Entonces, es importante que en la casa no es necesario que las madres y los padres sepan todo lo que tiene que ver con la educación sexual. Sí es importante que en la casa de cada una de las chicas la sexualidad no sea un tema tabú. Pero yo cuando dijo trabajo Marta con recién adolescentes, lo primero que les digo, esto que trabajamos hoy acá en el aula, hoy cuando se sienten a cenar en su casa, cuéntenle a sus padres lo que hablamos. Y que la sexualidad sea un tema como lo es el tiempo, como lo es la novela que estamos viendo, como es las vacaciones, como es un tema, que sea un tema normal, que sea un tema natural. No necesariamente los padres tienen que saber todo sobre sexualidad, porque la realidad es que recién tenemos una ley desde el año 2006 que ha tardado bastante y está tardando bastante en implementarse en todas las escuelas, entonces no... Marta dio un caso y le dijo el tema del cambio de los nombres en los chicos, ¿no? Que un chico quiere que se lo llame de manera distinta. Algo se ve, no sé, caso de chicos tan chiquitos, pero sí me contaron de varios colegios secundarios donde los chicos quieren llamarse con nombres no binarios, ¿no? Y se plantea en la escuela un tema de decir, bueno, los chicos van con un nombre al colegio, que es el que figura en el documento, que es el que está en las listas, y se plantea qué respetar. Y uno dice, ¿puede, digamos, el deseo de un niño que se lo llame de otra manera anular el nombre que los padres le pusieron? ¿Puede la escuela llamarlo como ese chico quiere que se lo llame? E imagino esto trasladado a chicos más chicos. Imaginemos un chico que quiera, no sé, vestirse de tal manera, que en la casa le planteen que no se vista de tal manera, pero que en el jardín sí se lo habiliten. ¿Cómo se gestiona todo esto? Hay una ley, que es la Ley de Identidad de Género, y la ley lo que dice en uno de sus artículos es precisamente que las personas tienen que ser nombradas y llamadas como ellas se autoperciben. El tema en la escuela tiene que ver con el boletín, por ejemplo, o con el título que reciben. Si esta persona, si este chico o esta chica, cuando termina la escuela secundaria o cuando termina la escuela primaria, porque ha habido casos de cambio de identidad de género en escuela primaria, si no hizo el cambio de género, el título que reciba, ya sea de primaria, ya sea de secundaria, va a ser el que figura en su documento. Ahora, de todas maneras, por más que el título figure o el boletín vaya con el nombre que figura en su documento, la persona tiene derecho a que se la nombre y a que se la llame con el nombre que ella o él se autoperciba. Esto lo dice la Ley de Identidad de Género. Así sea el nombre que se le ocurra, porque muchas veces no tiene que ver con una cuestión de cambiar o de tener una identidad de género distinta, sino de, no sé, nombres raros que les gustan a los chicos. Y dicen, bueno, yo a partir de ahora quiero que me llamen. A ver, demos el caso, algún caso, Calu Rivero. La ubican a Calu Rivero y dijo, a partir de ahora yo quiero que me llamen Dignity. Y no es que... Y bueno, pero eso trasladado a un colegio. ¿Puede cada chico decir, yo a partir de ahora quiero que me llamen, no sé, lo que se me ocurra? ¿Y la institución lo tiene que llamar como ese chico quiere que lo llamen? Si tiene que ver con una identidad de género diferente de la que figura en su documento, sí. Sí, la ley lo que dice es eso. Hemos recibido muchas consultas de
de escuelas que realmente los equipos docentes no saben porque no han recibido tampoco capacitación. Y el tema, yo digo que nosotros adolecemos, las argentinas y los argentinos adolecemos de mucha carencia en cuanto a nuestros derechos, ¿no? No somos un pueblo educado en el derecho, venimos de muchas dictaduras, venimos donde los derechos han sido cercenados y la realidad es que mucha gente no los conoce. Y muchos docentes todavía no conocen la ley de identidad de género que lo que dice es esto, ¿no? Que una persona debe ser llamada como se autopercibe. Entonces, a veces, por ejemplo, en los consultorios médicos, quien está al tanto de este tema, por ejemplo, al niño o a la niña le pregunta, ¿cómo querés que te llame? ¿Cómo preferís que te nombre? Y en las escuelas, en muchas escuelas ya está sucediendo, por suerte. Marta, gracias por su tiempo, muy amable. Está, bueno, es Marta Cerrute, presidenta de la Asociación de Educadores en Educación Sexual en Argentina. Bueno, es de todo un derecho. Le quedaron más preguntas que antes a Varela y a mí también. No. Yo reconozco que hay que ponerse en manos de expertos, pero sí, hay cosas con las que no estoy de acuerdo, por más que escuche a algunos expertos. Yo, si tengo mi nene de 3 años, quiero algunas cosas asegurármelas en el cuidado y en la educación.